Y hoy en la gran tertulia de la economía en Capital Radio, déjeme saludar a César Arranz, el presidente de la Asociación Española de Ejecutivos y Consejeros, aquí conectado tan pronto con nosotros. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todos. Bueno, ¿cómo pues ves? Bien, la verdad. La verdad es que a la expectativa de las medidas de Trump. Ah, sí. A lo que haga, ¿no? No a lo que diga. ¿Tú lo distingues? Sí, a lo que haga, porque lo que dice parece que lo quiere cumplir, pero evidentemente cuando encuentra obstáculos también retrocede. Claro. Nos acompaña en los estudios de Capital Radio, en esta gran tertulia de la economía hoy, Miguel Yagüe, que es... yo iba a decir multitasking. Miguel es economista, es asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, es profesor de la Complutense, del IE, de CUNEF y escritor también en los pocos ratos, bueno, muchos ratos libres, no sé de dónde saca el tiempo. Miguel, buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Bueno, uno hace lo que le gusta y siempre cuando hace lo que le gusta, que ponga el esfuerzo extra, pues está bien, ¿no? Esta semana imagino que estarás poniendo ceros a los resultados de los bancos españoles, ¿eh? Van a marcar máximo histórico. Desde luego, hombre, y luego lo hablaremos, ¿no? Si quieres, pero favorecidos por la coyuntura, sin duda. Yo creo que hay muchos elementos que lo favorecen, que se suavizarán un poco, pero también han hecho un buen trabajo, yo creo, en los últimos años, ¿no? Hay que decirlo, y es una banca más saneada que la que nos encontramos, por ejemplo, antes de la crisis anterior, ¿no? Y nuestro representante del ingenio en la mesa de Capital Radio de Análisis es Manuel Moreu, es expresidente del Instituto de la Ingeniería de España, por eso digo lo del ingenio, y las soluciones. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días, Luis Vicente. ¿Qué tal tu mirada del mundo esta mañana? Bueno, de momento sigue lloviendo bien, y eso es muy importante para España. Para llenar pantanos. Para llenar pantanos, que hace mucha falta y que el campo produzca, porque si no, estamos muertos. Para llenar los que tenemos, y tampoco demasiado, ¿no? Hay algunos desaguando. Bueno, es que las lluvias son muy irregulares, es decir, la zona noroeste sobra agua y la zona sureste está muerta. O sea, son tan irregulares que bueno, pues que hay que hacer trasvases. Sí, y ahí entra la política, que como en todo determinan muchas de las cosas que podemos o no podemos hacer después. Bueno, que queremos o no queremos hacer, porque poder podemos. Tienes razón. En el poder está Sí. Podemos, tiene toda la razón del mundo. Bueno, vamos a entrar en materia de la mañana. Nos avisaba César Arranz en su primer saludo que efectivamente tenemos un escenario en el que Donald Trump parece tener una posición muy dominante en todo el mundo. Cada cosa que hace o dice sacude todo. En las últimas horas ya saben que ha anunciado que planea imponer desde mañana, sábado, 25% de arancel a Canadá y Estados Unidos y estudiar hasta un 100% a los BRICS. ¿Lo hará, no lo hará? ¿Lo hará por fases? ¿Será una forma de presionar a los vecinos para que controlen las fronteras? Él dice que es una forma de presión para que actúen inmediatamente. Pero, César, ¿cuál es tu visión de esto? ¿Cuál es el riesgo que está generando esto? Bueno, evidentemente Trump toma ciertas medidas que ha anunciado. Eso ya creo que es claramente positivo desde el punto de vista de Trump. Yo creo que esos aranceles a sus dos vecinos del norte y del sur, concretamente a Canadá y a México, bueno, lo que suponen es, oiga, yo quiero algo a cambio si estos aranceles los tengo que negociar. Y ese algo es claramente pues el control de la inmigración, sobre todo en lo que se refiere a México. Entonces, yo creo que lo utiliza muchas veces, no solamente desde el punto de vista económico para el propio Estados Unidos, sino mucho más desde el punto de vista de lo que él quiere finalmente, y es obtener, pues como digo, unas reducciones muy importantes de los flujos de inmigrantes que llegan a Estados Unidos, donde las declaraciones que hace, desde luego, son de juzgado de guardia. Que si todos son asesinos, que si son delincuentes que vienen aquí a robarnos o a comerse los gatos, ¿no? No sé, yo creo que en ese sentido lo que pasa es que en el fondo esta gente tiene dos cosas claras, que es cuáles son sus objetivos y qué es lo que pretende y cómo negociarlos, aunque haga el ridículo en cuanto a los argumentos. Y la siguiente, digamos, es, bueno, no me importa que me tachen de tonto si al final consigo los objetivos que yo me he propuesto. Y yo creo que ese es el escenario que estamos viendo en estos momentos, en una etapa todavía un poco temprana, pero bueno, ya le vimos que al día siguiente de ser nombrado presidente
firmó cientos de decretos precisamente con cosas que además se saltan la ley, y eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Cómo es posible que un señor retire todos los fondos y subvenciones que se dan a una serie de instituciones que están pactados y están por decreto y están además aprobadas por el Congreso y por el Senado, y de repente se lo saltan? Luego están ahí jueces o juezas, en este caso, que bueno, pues le leen la cartilla y le dicen que esas medidas son inviables, ¿no? Pero bueno, a él esas cosas parece que les dan muy poca importancia. El mundo lo mira con preocupación. Estaba viendo informaciones de esta mañana de la exportación española de aceite de oliva, como los empresarios del aceite de oliva. España, que ha batido a Italia, por cierto, como primer exportador mundial, a Estados Unidos, pues está buscando mercados alternativos, que es lo que suele ocurrir. Aquí contamos muy a menudo como esto del comercio y, en cierto modo, la economía o el dinero es como el agua, ¿no? Si le pones una barrera, pues siempre busca otras alternativas. Y las tendremos, ¿no crees? Citando el aceite de oliva o de cualquier otro servicio o producto que exportemos. Sí, bueno, se ha sacudido el mercado y hay que buscar alternativas, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho César, ¿no? En particular, yo creo con esa mezcla de un movimiento económico o cumplir con un programa, porque no nos olvidemos que Trump tiene un programa, le han votado para eso. Es verdad que a veces se exagera y dices, no, es una mayoría muy clara, pero a ver, que hay un 49% que no piensa eso, ¿no? Pero aún así ha ganado, tiene un programa y lo va a ejecutar. Pero creo que hay una mezcla entre esa visión que responde a un descontento popular de la clase media americana con una estrategia de negociación. Creo que Trump está en una posición magnífica para negociar. Esa es la realidad, ¿no? Y está en una posición magnífica, primero porque cuando él dice que va a poner aranceles, el dólar está mucho más fuerte, la bolsa americana está subiendo, los mercados le dan la razón. Esto es un poco lo que es un poco paradójico, ¿no? Y entonces, en ese sentido, él utiliza eso para negociar, ¿no? ¿Qué hace un buen negociador, ¿no? Que lo hemos comentado alguna vez. Bueno, está la técnica de negociación, está el BATNA, ¿no? Mejor alternativa al no acuerdo, el que tiene una peor alternativa mejor alternativa al no acuerdo es el que está más débil, ¿no? Si no se acuerda nada, Trump le va bien. A Trump le va bien, el dólar está subiendo, la bolsa va subiendo, tiene una posición de mucha fuerza. Y a los demás parece que no les va tan bien, ¿no? Entonces, pues lo ha utilizado con Colombia, lo puede utilizar con otros países y tiene una posición de mucha fuerza. Y además a esa buena posición negociadora, es una segunda característica, y es que Trump es impredecible, ¿no? O sea, Trump, por mucho que lo vayamos conociendo, no sabes hasta dónde puede llegar Trump, ¿no? Y esos dos elementos le dan muchísima fuerza de negociación, ¿no? Y yo creo que eso va a marcar mucho la agenda. Ahora, luego también están las limitaciones, ¿no? Esta semana yo creo que ha sido un muy buen aprendizaje, ¿no? Limitaciones, por ejemplo, ¿no? La Fed no ha bajado los tipos, ¿no? Puede haber muchos motivos, pero uno de los motivos justamente es, si subes los aranceles, la inflación se te va para arriba, ¿no? Vamos a pensar que Estados Unidos, y en eso puedo estar de acuerdo con Trump, ¿no? Tiene muchísimos recursos, muchísimo potencial, pero Estados Unidos está casi a plena capacidad, tiene un desempleo bajísimo, ¿y qué vas a hacer? Todo lo que no importa lo vas a producir internamente, eso va a tensionar sin duda alguna los precios, ¿no? Y si dejas de importar, lo tienes que producir de alguna manera, ¿no? Por tanto, yo creo que ha sido una semana de resumen del potencial, no económico solamente, sino de negociación de Trump, que creo que es muy fuerte, pero también de las limitaciones que tiene su enfoque. Manuel, bueno, es un jugador de cartas perfecto, y lo practica, pues vamos a decirlo, teniendo en cuenta que es el hombre más poderoso del mundo. Es decir, si no fuera el hombre más poderoso del mundo, nada de lo que plantea tendría ningún significado, ¿eh? Pero, evidentemente, al ser quien es, pues se puede permitir el lujo de marcar las cartas, de cambiar de baraja cuando quiere, de de intentarlo, aunque tenga sus límites reales, ¿no? Bueno, pero los límites... a veces yo creo que él puede saber que una cosa no va a salir, pero le da lo mismo, es parte del juego, ¿no? Entonces, él de alguna manera tiene la capacidad para decir muchas veces las verdades, porque, bueno, podría ser un poco el niño del emperador, ¿no? En otras ocasiones puede ser el mayor que está desinhibido, ¿no? O el loco, que también dicen las verdades. Sí. Entonces, estamos en un mundo en el que hay verdades que no se pueden decir. Y él va y las dice. Y entonces dice, bueno, pues hay que decirlas, porque estamos absolutamente coartados por una serie de circunstancias que no nos llevan a ningún lado. Entonces yo creo que eso es decir, si Kamala Harris no hubiera sido tan, vamos a decirlo,
tan visceral en sus planteamientos, porque aquí estamos hablando de que tenemos talibanes a diestra y siniestra. Entonces, si no hubiera sido tan talibán en los planteamientos demócratas, pues habría ganado. Pero, sin embargo, forzó la máquina para alejarse del otro y al final el tiro por la culata, ¿no? Pero ahora, si no eres talibán, parece, Manuel, que no te escuchan, ¿eh? O sea, si no eres radical en tu planteamiento, es como si no te diesen opción a escucharte. Sí, posiblemente, sí. Yo creo que hay un ejemplo evidente, que es la última ocurrencia, que es, yo creo, inadmisible de todo punto, que es que aquellos inmigrantes que hayan entrado en Estados Unidos y que parece que pudieran tener algún tipo de delitos, aunque sean menores, pues van a ser llevados a Guantánamo. Bueno, eso de Guantánamo, y donde dice que tiene capacidad para digamos, ubicar a 30 o 40.000 personas, yo creo que esto está fuera de todo sentido común. Otra cosa muy diferente, y vuelvo a repetirlo, y yo creo que hemos coincidido los tres, Manuel y Miguel también, respecto a su capacidad de negociación. Él es el bocachanclas, perdón por la expresión, que amenaza y amenaza. Y la verdad es que estas cosas tienen su efecto, y lo que acabamos de ver con lo que ha pasado en Colombia, ¿no? Oiga, usted recibe a estos señores, o le mete un arancel de X, que esto no estaba planteado. Esta es digamos, el desasosiego que crea Trump, porque la gente sabe que puede llevarlo a cabo y hacerlo, y por tanto encontrarse ante efectos claramente negativos, y finalmente pues la gente cede. Pues no me ponga el arancel y venga, pues tráigalos de vuelta a casa. Yo vuelvo a repetir que lo de Guantánamo me parece un despropósito absoluto, pero bueno, está por ver, ¿eh? Y de todas maneras, Trump también en su negociación es de los que, digamos, es capaz de arrancar algún efecto de este tipo y luego, bueno, pues darle la vuelta diciendo, bueno, pues esto lo vamos a cambiar de otra manera, ¿no? Vamos a cambiar, si os parece, también de tema, abordar algo importante en economía, y es, tras esta semana de resultados bancarios, con resultados récord en España, probablemente en las próximas horas escuchéis a alguien del gobierno decir, ¿veis cómo los impuestos especiales a la banca no les hacen nada de impacto? Pues vemos qué han ganado, por qué y cuál es la perspectiva, entre otras cosas, a continuación, en la gran tertulia de la economía. Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Si os preguntáis cómo vienen las bolsas este viernes, la respuesta es bien. Los futuros americanos, 4 décimas arriba, el S&P en 6.123, lo que para muchos puede ser acariciar nuevo máximo histórico para este índice de Wall Street. Empujado entre otros por Apple, que viene subiendo fuera de hora un 3% tras publicar resultados, y eso que en China ha vendido menos. Pero han ido bien las ventas de otros dispositivos, menos iPhones. Ha vendido más iPads, más ordenadores, más servicios, que es donde ha enfocado su modelo de negocio. Futuros europeos en positivo todos ellos, en torno a las 2 décimas de subida de promedio. Eso es lo que está subiendo el futuro del IBEX 35. ¿Qué harán los bancos después de ya desnudarse y mostrar que en sus cuentas el momento que están viviendo es extraordinariamente brillante? Récord histórico, lo hemos visto en resultados, en beneficios, márgenes estupendos. Y una cosa que es importante, sobre la que solemos llamar la atención, están dando más crédito.
y eso es importante para un país. Si los bancos dan crédito, hay energía para la economía. También se supone que ven algo de confianza en el mercado. De esto sabe mucho, porque se dedica a ello Miguel Yagüe. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo están los bancos? ¿Están tan bien como para que el gobierno diga, oye, este impuesto y lo que venga, ¿no? Aguantan todo. Bueno, yo creo que están bien realmente y creo que en ese estar bien contribuye muchas cosas. Contribuye que yo creo que en general han hecho un buen trabajo, hay que decirlo. Creo que han aligerado mucho los costes, creo que se han reestructurado muy bien, creo que están digitalizando. Es verdad que la digitalización avanza un poquito más lenta y todavía tiene mucho por hacer. La inteligencia artificial en banca es un territorio muy poco explorado y que se va a explorar muchísimo en los próximos años, ¿no? Hay terrenos que ya se ha avanzado, que ya se ha hecho, pero de forma sistematizada hay mucho espacio todavía por hacer. Entonces yo creo que la banca está en ese sentido en un buen momento y estructuralmente ha hecho cosas buenas. Ahora, luego no podemos olvidar que hay un componente coyuntural fundamental, ¿no? Creo que estos retornos que vemos superiores al 15% de retorno sobre el capital, esto es magnífico. O sea, esto si lo vemos tampoco hace tanto, ¿no? Hace 5, 6, 7 años parecería increíble, ¿no? Fíjate que en el periodo anterior de pobres resultados bancarios, de ROEs, ¿no? De retorno sobre el capital, estaban sobre el 4, el 5%, vamos a alcanzar el 7%, una cosa verdaderamente paupérrima, ¿no? Y en ese retorno, a mí siempre me ha hecho mucha gracia el ROTE, ¿no? Que se habla ahora, que es un ratio con un capital ajustado, que mejora, siempre es mejor que el ROE. Yo siempre tengo la visión, un poco irónica, pero creo que es verdad, que el ROE salía tan mal, el retorno sobre el capital, que se inventó esa métrica, entre comillas, que no se utilizaba casi, que no la veíamos nunca antes de la crisis, se empezó a poner después para que te quede la idea de que, bueno, el retorno es un poquito mejor de lo que era, Tú que ¿no? sabes mucho, Miguel, de test de estrés, porque has trabajado Sí. precisamente ahí. ¿Aguantarían una crisis fuerte ahora los bancos? Yo creo que están muy preparados para aguantar. Sí, porque hay varias circunstancias. Uno, tienen más rentabilidad. Dos, tienen mucho más capital. O sea, los ratios de capital de ahora son más del doble de los que había antes de la crisis anterior. Es que eso ha cambiado completamente. Y después está lo que se fue generando. En la crisis anterior hubo un fortísimo crecimiento del crédito. Ese fortísimo crecimiento del crédito generaba, por un lado, que se iban cogiendo créditos que no eran muy buenos, pero que generaban una ficción. Cuando hay mucho crédito en la economía, mientras siga entrando crédito, la cosa va a ir bien, ¿no? Entonces la morosidad era muy baja y era un modelo muy concreto que generaba un elemento ficticio, ¿no? Un poco como estas cuestiones piramidales. Mientras siga entrando crédito, todo va bien. Ahora, cuando deja de entrar crédito, que es lo que pasó, se cortó la liquidez porque hubo la crisis en Estados Unidos, hundimiento repentino. Eso no pasa ahora. Ahora hay otros riesgos, hay otros peligros, también hay que decirlo. Creo que coyunturalmente estamos bien y no está así, pero todo ha ido de un crecimiento de crédito mucho más moderado, todo es más rentable y el ratio de capital es más del doble, ¿no? Además se regula la liquidez. En España nunca ha sido esto un problema grave, pero bueno, hay más regulación de liquidez. En general hay una solidez mayor, que hay mucho por hacer, sin lugar a dudas, ¿no? Pero es mayor, ¿no? Y luego coyunturalmente, yo creo que esto también hay que verlo, las circunstancias favorecen. Favorecen primero porque los tipos han sido muy altos, esto yo creo que se va a suavizar, o sea, creo que en los próximos años vamos a pretender una cierta suavización porque los tipos van a ir para abajo. Menos viento de cola. Exacto. Y luego la bolsa ha ido muy bien, ¿no? Por ejemplo, esto que ocurre, que los resultados de, por ejemplo, la gestora de fondos, todo esto ha ido mucho mejor. ¿Por qué va mucho mejor? Bueno, es que las gestoras de fondos cobran un porcentaje del volumen gestionado. Entonces, claro. Y ese volumen gestionado no es solo que tú vendas, es cuánto vale eso que tú vendes, ¿no? Si la bolsa va para arriba un 20%, claro, las comisiones van mucho mejor, así, ¿no? están de gorditas, claro. Así, con lo cual todo está muy bien, con lo cual esto es coyuntural, ¿eh? Eso, ahora, no nos podemos olvidar de que esto va cambiando con el tiempo. Igual que estamos ahora muy bien, hace 5 años estábamos muy mal y en la crisis anterior estuvimos horrible, los bancos quebraban, ¿no? Entonces esa perspectiva de largo plazo es la que hay que mirar, ¿no? Porque si nos fijamos solo que en el corto plazo va muy bien, pues nos quedamos con una idea parcial. Y eso no quiere decir además que el impuesto no pueda distorsionar, ¿no? Que eso lo podemos comentar luego. Seguro que César tiene algo que decir a esto. Bueno, yo coincido con lo que se ha dicho, pero me gustaría resaltar dos cosas importantes. Primero, que la tasa de morosidad ha bajado de manera ostensible y, por tanto, ahí tienes un saneamiento también desde el punto de vista del balance de los bancos que les hace, acreedores a una muy buena gestión. Y luego, como se ha mencionado ya, el margen de intereses. Evidentemente, depende mucho de los tipos de interés, que como se han mantenido bastante elevados, pues precisamente hacen que eso sea una buena parte de los beneficios finales, pero ahí les vemos el beneficio récord. Por ejemplo, BBVA y CaixaBank, los resultados que han publicado pues son récord de toda la historia de ambas entidades. Sabadell ha publicado unos excelentes resultados también, Bankinter también,
Por tanto, yo creo que ahora mismo la preocupación no viene por el sector de la banca ni mucho menos. Desde luego, sí que el impacto que está teniendo, digamos, ese escenario desde el punto de vista financiero está siendo nítidamente positivo para los ahorradores, para las instituciones, para el Estado, porque recauda más impuestos también. Yo creo que estamos en la parte financiera en un círculo, entre comillas, virtuoso, que vamos a ver cuánto tiempo dura. Aún así, fijaos, y no quiero hacer de abogado del diablo, cómo se autocuidan los bancos en la parte de reputación en el mercado, cómo junto con los resultados, los últimos 2 de ayer, CaixaBank y BBVA han presentado enormes programas de recompra de acciones, que eso también es reconocer que un poquito de apoyo en el mercado no les vendría mal, Manolo. Bueno, yo la verdad es que os oigo y no tengo yo esa sintonía, es decir, no. O sea, yo veo vamos a decir, el banco es un reflejo de la economía y la economía no tiene un horizonte fácil para Europa de ninguna manera. Es decir, nuestra economía se basa en que exportamos a Francia y Alemania y Francia exportan al mundo. Y eso se está acabando. Por lo tanto, nosotros estamos en una situación penosa. Y el que no lo vea, pues fatal, porque a muy corto plazo vamos a tener escollos muy importantes. Entonces, que tenemos lo que empezábamos, tenemos que buscar escenarios donde exportar, pues tenemos que hacerlo. Porque nos vamos a perder muchísimo de nuestra exportación a esos países locomotoras de Europa, que son las que de alguna manera luego conseguían repartir y poner sus productos por todo el mundo. Lo que dices está fundado. Los datos de crecimiento de Alemania y de Francia, recordemos, en el último trimestre son negativos. Hay contracción de estas economías. Y nosotros sacando pecho diciendo, ¿y nosotros vamos bien? Pues somos idiotas. Es decir, si les exportamos a ellos y ellos van mal, pues lo tenemos clarísimo qué es lo que va a pasar. Ellos exportan menos, la inversión ha caído en Francia también, claro. Hay una situación un poco deprimida. Mira, y entre los datos de esta mañana tenemos el empleo en Alemania, que es el dato de diciembre, el último, y se estanca en tasa interanual y mensual, que es otra muestra de que esta economía, la más grande de la zona euro, está con problemas importantes. Claro, y entonces no somos capaces de ver que eso exige un cambio de paradigma del estado del bienestar, que no puede seguir creciendo de la manera que teníamos. ¿Sabéis? Somos el 18% del PIB mundial. Sin embargo, España, ¿no? Europa, el 18% sí, del PIB mundial. Nosotros el 10% de Europa. Y sin embargo, el coste social, el gasto social, más del 60% del mundo. Es decir, y creciendo. Bueno, entonces, eso que es lo que Estados Unidos, de alguna manera, se ha avergonzado siempre de que no tenían ese estado del bienestar. Bueno, pues al final, un poco el filtro de Estados Unidos es: vosotros podéis hacer eso porque estáis usándonos, y entonces tenéis una situación de bienestar mejor incluso que la americana. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a adelgazar, y el trabajo es un derecho y es una obligación. Y Europa eso no lo ha entendido. La obligación de trabajar tiene que ser lo que nos lleve a cambiar la curva por la que vamos descendiendo. Yo creo, Perdón, me gustaría hacer una matización. Pues venga, adelante. Si no os importa, yo creo que España, evidentemente, está en una posición envidiable. Ahora mismo se ha cerrado el dato con el que hemos cerrado el año 2024 y ha sido un crecimiento del 3,5%. La expectativa para este año tampoco es mala, ni mucho menos. Con lo cual, yo creo que lo que tenemos que ver es y fijarnos en cuáles son los drivers y los sectores o elementos tractores de la economía española. Y en este momento lo que está planteado es, primero, el consumo. El consumo, que es fundamental dentro de la economía y que en España ha crecido y sigue creciendo. Segundo, el ahorro. El ahorro ha crecido más de un 7%.
Tercero, las exportaciones, que lo que hemos hecho es abrir mercados, no solamente exportar a Europa, aunque sigue siendo nuestro primer cliente, sin ninguna duda. Y luego, otro de los elementos tractores, que además está desbocado, es la parte de servicios, en este caso del turismo. Entonces, si unimos consumo, exportaciones, turismo, yo creo que el tema parece que es evidente en España. Yo creo que no hay factores ahora que hagan desconfiar de manera inmediata, sobre todo en el tiempo, de manera inmediata. Y lo que tenemos sí son dos gravísimos problemas. Uno, la vivienda, y dos, la deuda, que hay que solucionar. Pero yo creo que la perspectiva de la economía española, sobre todo anclada en estos temas que acabo de comentar, en el consumo, también teniendo en cuenta que el SMI va a subir sí o sí 50 euros al mes, etcétera, las exportaciones y el turismo, yo creo que España tiene elementos y, digamos, sectores tractores de los que tirar para seguir en una etapa de crecimiento que ya veremos, que eso no quiere decir que todo esté saneado y todo esté perfecto. Pero seguramente todo esto es verdad, ¿eh? Todo. Y cuando digo todo, es todo, ¿no? Nos vamos. Sin duda. Pues nada, se ha quedado con muchas cosas. Algo lapidario, si queréis una frase de despedida. No, yo creo que frase, se pueden equilibrar las cosas y podemos conseguir grandes cosas sin renunciar a lo esencial que tiene Europa. Ojalá me equivoque. Siendo conscientes, en todo caso. Manuel Moreu, Miguel Yagüe y César Arranz en la gran tertulia de la economía. Gracias, amigos. Gracias. Buen fin de semana.